oración. ¿Sí? Bendito Dios, te damos gracias por la oportunidad que tenemos para estudiar, para prepararnos, para educar nuestra alma, para todos los procesos que tenemos en nuestra vida. Te agradecemos profundamente por tu luz, porque siempre nos guías y nos amparas. Que así sea. Bueno, sean bienvenidos todos a este estudio. Todos los viernes yo antes de este estudio, abro el Evangelio para preparar el tema que vamos a discutir un poco. Esta vez salió: no todos los que dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Y es un tema interesante, En un principio yo lo encontré un poco difícil en el contexto de comprender exactamente algunos puntos que son verdaderamente interesantes o importantes para nosotros, y para extraer también ese contenido práctico para nuestra vida, ya que siempre la doctrina espírita tiene que llevársela a la forma práctica. Si nosotros lo convertimos, una filosofía como la espírita, al punto práctico, entonces nosotros verdaderamente nos estaremos beneficiando para nuestra existencia. Y es así que Jesús habla con sus discípulos y les dice lo siguiente: no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo entrará el que hace la voluntad de mi Padre. Y allí tenemos justamente uno de los pensamientos que pueden llevar a una frustración para alguien que está estudiando para mejorarse moralmente. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Entonces podemos tener dos visiones en cuanto a esto. La voluntad de Dios es que yo me mejore. Sí, la voluntad de Dios es que yo me mejore como persona. Mas, ¿qué más es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que yo pueda escucharle. Entonces tenemos estos dos puntos que son importantes. El clásico sería: la voluntad de Dios es que yo me mejore emocionalmente, que yo me mejore moralmente, y así que yo pueda seguir evolucionando. Pero también la voluntad de Dios es poder escuchar a Dios. Naturalmente, este raciocinio viene de quien está dando toda esta clase, que es el propio Jesús. No todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán al reino de los cielos, sino solo entrarán el que hace la voluntad de mi Padre. Pero para hacer la voluntad de alguien, para hacer la voluntad del Padre, entonces yo necesitaré primero comprender cuál es esa voluntad. Jesús, según Johanna de Angelis, es la persona que más se aproxima a Dios, o que tiene mejor conexión con Dios. No puede ser de otra manera. Entonces, Jesús tiene esa comunicación con Dios, esa inspiración con Dios. Entonces, seguir la voluntad de Dios o cumplir la voluntad de Dios viene de un proceso donde yo debo comenzar a escuchar la voz de Dios en mí. Ahora,
¿cómo yo puedo escuchar la voz de Dios para poder hacer la voluntad? Y ahí puede complicarse un poco más las cosas. Necesito ser yo permeable a eso y sacar de mí algunos prejuicios que también pueda tener. Porque hacer la voluntad de Dios, escuchar la voluntad de Dios, primero el prejuicio, el miedo. Hay muchas personas que dicen, yo siento algo, pero no puedo estar seguro si eso que yo estoy sintiendo es real o no es real. Yo no sé si lo que estoy haciendo es correcto o incorrecto. O incluso cuando están entrenando la mediunidad, muchas personas se complican un poco y no creen en el proceso mediúnico que ellos mismos están haciendo. Generalmente, nosotros aquí en la Mansión del Camino recibimos muchos libros de personas que psicografiaron algún tema, una carta, un libro, en fin, pidiendo para que se lea y se confirme que verdaderamente es real aquella comunicación. Es muy difícil hacerlo, primero porque no tenemos la experiencia en particular de esa persona con su mediunidad. Y otra cosa, son tantas que físicamente es imposible hacerlo. Entonces, lo más importante es aprender a confiar. Confiar en uno mismo permite que se abra campo sensitivo para que nosotros comencemos a sentir esas vibraciones o esas inspiraciones que vienen de Dios. Cuando yo no siento nada de eso, cuando yo no tengo tiempo, cuando desconfío de mí, aquellas vibraciones, aquella sensibilidad se ve opacada por mi miedo a equivocarme. Y ahí viene justamente esto, el miedo que yo tengo a equivocarme. Porque incluso yo puedo ser espírita y puede ser un espírita. Yo conozco espíritas materialistas, y ahora más que nunca, espíritas completamente religiosos y espíritas. Existen esos tres pensamientos, no tres facciones, tres pensamientos. El primero, ese espírita materialista, es aquel que no confía absolutamente en nada y cree absolutamente que haciendo la penitencia, que haciendo una obra de caridad, entonces Dios le va a escuchar y le va a hacer el milagro que tiene que hacer. Entonces es un espírita materialista, todavía no comprendió bien el espiritismo. Tenemos al espírita profundamente religioso, es aquel que sabe más doctrina que Kardec, entonces es infalible, no se le pasa absolutamente nada. Entonces, si alguien comienza a enseñar algo, si alguien comienza a entrenar su mediunidad, tampoco cree en él, porque no está, porque no es parte de la codificación, porque le ve absolutamente todos los peros. En el fondo de estas dos clases de espíritas es la duda interior que tiene, la falta de confianza incluso de la vida futura. A veces existe la duda si ser espírita, sirve o no sirve. Y cuando comenzamos a caminar por allí, nos vamos alejando cada vez más de ese camino de reencuentro con la divinidad y de comprender cuál sería esa voluntad de Dios.
repitiendo un poco esto. La voluntad de Dios, sí, que nosotros adelantemos intelecto, moralmente. Eso es básico. Pero la voluntad de Dios también es que nosotros le comprendamos, por lo tanto que nosotros le escuchemos. ¿Vamos a escuchar una voz? No, no vamos a escuchar una voz. Él nos va a hablar así, va a venir y va a hablar con nosotros, tampoco es algo que va a suceder. Pero vamos a tener inspiraciones para nosotros poder actuar de acuerdo al desarrollo intelecto moral que nosotros tenemos, ayudándonos a mejorarnos. Y dice así, continúa este texto así, dice: Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? ¿No expulsamos demonios en tu nombre? ¿No hicimos muchos milagros? Lo que revela que aquella cualidad fluídica, magnética, energética, de conseguir varias cosas, de hacer proezas, tampoco garantiza que nosotros comprendamos lo que significa cumplir la voluntad de Dios. Jesús nuevamente coloca: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como tú mismo. Mas ese amar sobre todas las cosas no es porque Dios necesite ser amado. Porque si Dios necesita ser amado, sería tan carente como nosotros somos. Y dejaría en ese momento de ser Dios. Cuando Jesús nombra esto, amar a Dios sobre todas las cosas, es en el sentido que el amor es lo que consigue mover absolutamente todo en cuanto a la divinidad y en cuanto a nuestro prójimo y todo lo que nos rodea. Cuando nosotros tenemos esa concepción de que Dios en realidad está absolutamente en todas partes, comprendemos esto, que podemos ser felices observando esas verdades eternas, esa luz y todas las cosas materiales, ¿sí? La propia naturaleza que está junto a nosotros. Entonces, parte de la naturaleza de Dios es ser útil, y parte de la voluntad de Dios es también esa utilidad. Utilidad ¿cómo? Sí, la naturaleza abastece para nosotros el alimento, y nosotros también podemos devolver a la naturaleza. Los animales abastecen a la naturaleza, ayudan con ese ciclo. Los elementos nutren todo el planeta. Entonces, cuando nosotros pensamos en ese diseño inteligente, comenzamos a entender también que todo es útil y todo tiene utilidad. Cuando comprendemos que todo es útil y todo tiene utilidad, eso ya nos da una idea de cómo es Dios. No podemos comprenderlo claramente, es así, mas tenemos una idea de cómo es Dios, comprendiendo la utilidad absolutamente de todo. No existe una hierba, no existe un bichito tan pequeño que no tenga una utilidad. Hay algo que debe hacer. Entonces, parte de esa voluntad de Dios es que nosotros también encontremos utilidad en nuestras vidas, que encontremos una forma de ser útil dentro del entorno de la naturaleza. Hay una gran diferencia, lo cual es bastante especial también, esa diferencia, porque los animales no tienen naturalmente
esa capacidad de raciocinio que tenemos los seres humanos. Entonces hacen o realizan su trabajo de manera instintiva e inconsciente. Pero en el caso de los seres humanos, se nos resulta muy difícil encontrar este camino a causa de nuestro raciocinio. Ese raciocinio nos brinda libertad. Y el don más importante que Dios nos da para ir comprendiendo, ¿no?, esa naturaleza, esa voluntad de Dios, esas características de Dios, nos brinda la libertad de elección, el libre albedrío. Entonces tenemos estas dos cosas. Lo primero, la utilidad, ser útil. ¿Sí? La libertad para actuar, el libre albedrío. Y hay un tercero que ya nombramos, que viene en conjunto, la capacidad de intelecto moral. Lo que dice que esa utilidad debe tener un ámbito positivo, es algo que debe ser positivo. Y que esa utilidad debe ser positiva. Y que esa inteligencia tiene que ser encaminada para el bien. Cuando vemos estos puntos, entonces vamos más o menos haciendo una idea de cómo nosotros podemos escuchar a Dios. Y toda idea que sea positiva, toda acción que sea positiva, todo lo que sea moralmente positivo es algo que proviene de una inspiración divina. Porque lo negativo es negativo y se acabó. Entonces, todas esas fuerzas de nosotros profetizamos, nosotros expulsamos demonios, nosotros hicimos milagros en tu nombre, simplemente narra cualidades de una persona que no necesariamente están vinculadas a la voluntad de Dios. Y eso nos recuerda nuevamente que la mediunidad es una habilidad de tipo orgánico. Entonces, todos tenemos mediunidad, algunos desarrollados y otros menos desarrollados, más todos tenemos mediunidad. Todos tenemos esa capacidad mediúnica que puede manifestarse, mismo yo no sea esclarecido. Y se cometen muchos errores en este campo. Por ejemplo, aquí en Brasil se dio un escándalo hace algunos meses con un médium famosísimo, no era espírita, Juan de Dios. Un médium sanador que curaba a muchas personas y hay muchos testimonios de personas que les fue bastante bien. Y después le encontraron crímenes gravísimos. Y toda la comunidad entró en shock. ¿Y por qué una persona que tiene mediunidad y que ha curado a personas puedan encontrarle drogas, armas en la casa y descubrieron también otras cosas terribles que no vale la pena nombrar? ¿Por qué? Y todos estaban conflictuados en ese sentido, estaban en mucho conflicto. ¿Por qué? Porque no estaba escuchando la voluntad de Dios. Porque solamente estaba dentro de una función orgánica, que es la mediunidad. Y esto nos sirve para prevenir mucho también y prevenirnos profundamente del uso adecuado de la mediunidad, prevenirnos de los espíritus que pueden estarnos acompañando, en ser prudentes y el estudiar siempre para que nosotros
estemos preparados frente a todas las cosas que suceden alrededor nuestro y que pueden suceder en el centro espírita también. Entonces, Jesús continúa todo esto diciendo: todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica será comparado a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, cuya lluvia los ríos desbordaron, soplaron los vientos sobre la casa, pero ella no se derrumbó, se mantuvo, porque estaba edificada en la roca. La fe. No podemos escuchar la voluntad de Dios si tenemos una fe de tipo religioso, si tenemos una fe dogmática. ¿Y cómo es la fe de tipo religioso o la fe de tipo dogmática? La fe dogmática es aquella fe que es encaminada a creer sin sentido de réplica o sin ningún tipo de raciocinio. Entonces, simplemente yo creo porque me lo han dicho o porque es así. Entonces, cuando yo creo que algo es así, no tengo firmeza en mis ideas. Entonces, fácilmente yo desisto. Entonces, ¿por qué una persona puede desistir de algo? ¿Por qué puede desistir incluso de ser espírita? Porque todavía no comprendió. Tiene una fe dogmática, religiosa. Una fe simplemente de aceptación, mas no de raciocinio. Y cuando nos dejamos llevar por el dogma, entonces no tenemos la capacidad para discriminar las cosas. Y continúa así: mas todo el que oiga estas mis palabras y no las ponga en práctica, será como el hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, los ríos desbordaron, soplaron los vientos sobre la casa y ella se derrumbó y fue una grande ruina. Las características de estas personas es que escucharon igual, escucharon el mensaje, pero al escucharlo no lo raciocinaron, no lo interiorizaron, y cuando no se interioriza alguna cosa, entonces se queda todo superficial. Entonces ese sentido de superficialidad hace que yo sienta dudas. Y allí están nuevamente las dudas que nosotros estábamos hablando en un principio. Cuando yo no tengo claridad sobre los conceptos espíritas, mi casa está sobre la arena. Entonces, cualquier cosa que yo escuche, cualquier opinión que a mí me den, cualquier charla que tenga algún contenido extraño, me va a sacar de eje, me va a hacer rever las cosas, porque yo verdaderamente desconozco los fundamentos de la doctrina espírita. Y eso es un fenómeno que se está dando absolutamente en todas partes. Y que nosotros poco a poco tenemos que seguir incentivando a los demás para que lean las obras básicas, para que realicen estudios en sus propios hogares, para que se conecten también a estudios que puedan ser serios. Porque si no, corremos el riesgo de no fundamentarnos bien. Psicológicamente, la casa representa a cada uno de nosotros. La roca representa nuestras creencias, nuestra fortaleza interior. La arena
significan nuestros sueños y las esperanzas que quizás nosotros podemos tener. La lluvia, todas esas pruebas que nosotros también podemos padecer. Y si nosotros revisamos nuestra vida, todos pasamos por dificultades y todos pasamos por pruebas, muchas veces muy difíciles. Allí es cuando necesitamos de ese conocimiento, no de esa historia, sino conocimiento. Cuando nosotros entendemos realmente que necesitamos ese conocimiento, entonces vamos a ir aprovechando la doctrina espírita que nos permite crecer. Cuando no aprovechamos el conocimiento, entonces nos quedamos en la superficialidad, y al estar en la superficialidad, entonces no vamos a tener la oportunidad de comprender por qué nosotros estamos sufriendo. Existen tantas quejas al respecto. Recibimos aquí tantos mensajes al respecto de que están sufriendo, que están con una enfermedad, en fin. Pero, ¿qué pasaría si esas mismas personas gastasen más tiempo en tratar de comprender lo que está sucediendo al estar victimizándose? Entonces, debemos comenzar a seguir esos preceptos y a comprender esas cualidades que son parte de esa naturaleza divina y cómo nosotros podemos seguir avanzando. Cuando nosotros somos más caritativos, entonces va a funcionar mejor que cualquier plegaria. Cuando nosotros somos proactivos, vamos a hablar verdaderamente de parte de la divinidad. Entonces, no todos los que me llaman Señor, Señor, entrarán al reino de los cielos. Es justamente eso. Existen personas con mucha inseguridad. Y esa inseguridad es por falta de conocimiento. Adentrémonos un poco más en la doctrina espírita. Conozcamos, estudiemos, no solamente leamos. Procuremos estudiar para que así nosotros mismos podamos esclarecer lo que nos está ocurriendo. No existe mejor respuesta a las preguntas que tenemos cuando nosotros mismos nos contestamos las respuestas. Cuando yo me respondo a las respuestas, entonces yo voy a tener una profunda certeza de que es así. Pero cuando yo solicito respuesta para otra persona, siempre voy a buscar a alguien más iluminado, mejor, o que obtenga una mejor respuesta, o que tenga la respuesta que a mí me gustaría escuchar. Entonces, hacer la voluntad del Padre es ser permeable a esa voluntad de Dios, es ser permeable a esas comunicaciones que Dios diariamente, instante a instante, nos está enviando como estímulos para poder alcanzar nuestras metas. Entonces, queridos amigos, les dejo esta reflexión para que también la hagan ustedes y así podamos todos juntos seguir adelante. ¿Tienen alguna pregunta? Pueden conectar, estamos conectados también en Google Meet con miembros del Centro Espírita Francisco de Asís de la ciudad de Quito y van a hacer algunas preguntas. Espérate, te pongo... Hay una palabra muy importante que tú mencionaste que es interiorizar. ¿Cómo podemos llevar el conocimiento adquirido o lo que leemos o escuchamos y hacerlo parte de nosotros? Realmente interiorizarlo.
¿Cómo podemos nosotros interiorizar? Podemos interiorizar las lecturas cuando en realidad comenzamos a ver un paralelo con nuestra vida. Si nosotros no hacemos un paralelo con nuestra vida, entonces va a ser bien difícil que interioricemos. Porque muchas veces cuando nosotros estamos viviendo alguna situación, nosotros nos aislamos y pensamos que solo yo estoy sufriendo por eso. Y cuando pienso que solamente yo estoy viviendo eso, entonces cuando yo leo alguna cosa que es útil, pienso, debe ser para otra persona también. Entonces primero míralo. Cada vez, cualquier cosa que tú leas, mira cómo esa lectura en particular te puede ayudar en algo a ti y cómo puedes hacerlo práctico. Es un ejercicio, y como es un ejercicio hay que irlo ejercitando constantemente. Quizá otra pregunta. Gracias, Manuel. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Hay una de las ideas que me queda ahí es que cuando vives una fe materializada, tu voluntad todavía es muy inconsciente y tu libre albedrío. Pero entonces, si vamos acercándonos a una voluntad más espiritual, esta libertad es más completa. Entonces hay mayor completud si desarrollamos esta espiritualidad más consciente. Sería un poco la duda o la afirmación. Sí, es más una afirmación, sí. Sí, cuando tú comienzas a vivir la espiritualidad, vivir no es saber. Hay dos cosas que son totalmente distintas. Vivir la espiritualidad, vivir el espiritismo, vivir tu filosofía, es una cosa, a simplemente estar enterado de eso. Cuando yo estoy enterado de eso, yo lo vivo muy externo y siempre voy a tener dudas. Yo conozco a muchas personas que dicen, yo he sido budista, testigo de Jehová, evangélico, es bueno conocer de todo, sí, es bueno. Y ahora veo que estas cosas del espiritismo, como es un poco estricta, sí, es un poco estricta, entonces pienso que voy a investigar otra cosa, porque en el mundo hay que investigar todo. Significa que nunca comprendió, que no está viviendo la espiritualidad, y ese es un gran problema. Nosotros solamente observamos por encima, y cuando vemos por encima no somos aquellas personas verdaderamente participantes de una fe. Por lo tanto, no permitimos tener ese estímulo espiritual que la divinidad siempre busca darnos. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien tiene otra pregunta, quizá? Muy bien, parece que no hay más preguntas. Bueno, espero que les haya gustado el tema, que reflexionen mucho en cuanto a esto, porque lo encontré muy interesante. A mí me ayudó mucho y me hizo reflexionar personalmente. Entonces, gracias a todos, un grande abrazo para quienes están en Facebook, a todos ustedes. Dios les bendiga y cuídense mucho. Nos vemos.